Es mi deseo que Dios los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero decirles gracias por su atención, gracias por el tiempo que me dispensan para escuchar y gracias a Dios por el deseo de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean. Quiero que pensemos en este momento en aquellas cosas que el cristiano debe saber, cosas que el cristiano debe saber. Y quiero que para pensar en ese tema, veamos algunos versículos. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Luego en la carta a los tesalonicenses les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, en la Biblia se nos insta a que sepamos algunas cosas. Y en esta ocasión yo quiero que pensemos precisamente en eso, lo que todo cristiano debe saber, lo que todo cristiano debe saber. Romanos, el capítulo 8, el verso 28, es un texto conocido, un texto que muchos ya lo están citando sin duda de memoria. Dice el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En segunda a los Corintios, el capítulo 5, versos 1 al 4, el apóstol Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de meditar en ella. Ayúdanos a hacerlo y permite que sea una bendición esta lectura de tu palabra y la meditación en ella. Ayúdanos para que así sea. Y también, Señor, estamos acordándonos de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, amigos y personas, Señor, por las que nos han pedido que oremos. Nos acordamos de ellos y pedimos que les ayudes en su salud, que toques sus cuerpos, que les des esa salud que están necesitando, que te manifiestes en sus vidas. Y también oramos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que proveas todo lo que sea necesario para su atención médica, cualquier cosa. Y también oramos por los que les están cuidando. También oramos por aquellos que se esfuerzan por ayudarles. Están en tus manos. Dales fuerza, Señor. Dales sabiduría para hacer su trabajo y paciencia. Oramos por los que trabajan en el sector salud. Oramos para que los cuides, que los protejas, Señor, y les des fuerzas también y sabiduría para hacer su trabajo. Señor, estamos acordándonos también de aquellos que tienen problemas económicos por causa de la pandemia, porque no tienen trabajo, porque es poco el trabajo que tienen, por sus negocios que no están funcionando bien. Señor, están en tus manos. Haz sentir tu presencia y provisión para con ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren cómo el apóstol Pablo hablaba de saber. Y quiero que pensemos en cosas que todo cristiano debe saber, cosas que todo cristiano debe saber. El apóstol Pablo decía que él no quería que ignoraran acerca de los dones espirituales. Y entendemos, hermanos, los dones espirituales son para el servicio a Dios, servicio a los demás, servicio en la iglesia. Son herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos en todo cristiano para que podamos ministrar, para que podamos servir.
Y Pablo decía, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, pero también les dice a los hermanos de Tesalónica, no quiero que ignoren acerca de los que duermen en el Señor, o sea, acerca de los que murieron. Y dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Así que cuando la Escritura nos habla de saber, de no ignorar, hermanos, es para nuestro propio beneficio, para nuestro propio provecho. Hermanos, hay un anhelo en la mayoría de los cristianos, un anhelo fuerte por el regreso de Cristo Jesús. Se escuchan predicaciones acerca de la venida de Cristo Jesús, se escuchan predicaciones, mensajes acerca de que estamos viviendo los últimos tiempos, y muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, deseamos que Cristo Jesús venga. Ya desde que se escribió el libro de Apocalipsis se leía, sí ven Señor Jesús, sí ven Señor Jesús, la venida de Cristo Jesús está cerca, y hay un anhelo grande porque Cristo Jesús venga, y quienes predican y quienes enseñan tienen esa habilidad para comunicar de tal manera que los cristianos están deseosos de que Cristo Jesús venga. Los dones son usados para que haya un interés grande por el regreso de Cristo Jesús. Y también cuando se usan los dones de la predicación y la enseñanza, los cristianos son movidos a gozarse por la esperanza que hay de ir al cielo, y de cómo va a ser el cielo, y como cristianos entendemos que el amor y la compasión de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo será manifiesta cuando estemos con Él en gloria. Y luego nosotros leemos, hermanos, que cuando el cristiano parte de este mundo, se acaban dolores, se acaban todas esas cosas que no son agradables mientras estamos en este cuerpo. En Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren cómo el anhelo de los cristianos, al escuchar mensajes que nos hablan del cielo, cómo el anhelo de los cristianos crece, cada vez es mayor, sabiendo que al partir de este mundo y estar con Cristo es muchísimo mejor. No va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el apóstol San Juan. Hermanos, son cosas que como hijos de Dios no debemos olvidar. En primer lugar, dije que vamos a meditar en las cosas que todo cristiano debe saber. En primer lugar, el cristiano debe saber que recibirá una casa eterna en el cielo. El cristiano debe saber que recibirá una casa eterna en los cielos. En Juan, el capítulo 14, desde el versículo 1, el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús prometió que iría a prepararnos un lugar, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hermanos, como cristianos debemos saber que vamos a recibir una casa eterna en los cielos. Una casa no hecha de manos de hombres, sino hecha por Dios. Una casa o una ciudad, una casa no hecha de manos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sabemos, en la segunda carta a los Corintios que leíamos hace un momento, capítulo 5, versículo 1, decía el apóstol Pablo estas palabras, y porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sabemos, establece que hay muchas cosas que Dios quiere que sepamos, y una de ellas, la primera, es que tenemos una casa eterna en los cielos. Dios quiere que sepamos que tenemos una casa, y eso que Dios quiere que sepamos está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Dios quiere que sepamos eso. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Hay cosas que Dios no quiere, porque hay cosas que no nos conviene. Pero hay cosas que Dios quiere que sepamos. Hay cosas, y la cosa más importante que Dios quiere que sepamos es que tenemos vida eterna, que vamos a ir al cielo. Ese es el propósito que tiene la Biblia. Es el propósito por el cual Dios, el principal, por el cual Dios nos dejó la Escritura, nos dejó su palabra, para que podamos saber a dónde vamos a ir cuando muramos. Jesús le dice a sus discípulos, ya se va a ir, y le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios quiere que sepamos que tenemos una casa allá en el cielo. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador personal, tú tienes una casa allá, hecha por Dios mismo. Ese es el propósito principal de la Escritura, decirnos, enseñarnos que sabemos, que podemos saber a dónde vamos cuando partamos de este mundo. Una de las grandes diferencias que hay entre nuestras iglesias y otras iglesias, o entre nuestra iglesia y lo que enseñan en otros lugares, es que nosotros enseñamos y afirmamos que es posible saber que se tiene vida eterna. Estaba escuchando a una persona que quiere hablarme de la Biblia, y antes de que él me hable, yo le digo, ¿tú estás seguro de la salvación de tu alma? ¿Tú estás seguro que tienes vida eterna? ¿Tú estás seguro de que vas a ir al cielo? Y me dice, no, nadie puede saberlo. Nadie puede saberlo. Esa es la diferencia entre nosotros como iglesia y otros grupos religiosos que enseñan que no hay seguridad de salvación, que enseñan que no hay seguridad de vida eterna. Y el apóstol San Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, decía de esta manera en el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿para qué cosa? Para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Dios quiere eso, y dije, esa es una diferencia entre nuestra iglesia y otros grupos religiosos. Enseñamos, creemos y enseñamos que es posible estar seguros de tener la vida eterna, de tener la salvación de nuestra alma. Uno puede determinar en esta vida, a dónde va a ir, con tan solo aceptar a Cristo Jesús, recibirlo como Salvador. La Biblia dice, nos enseña que podemos vivir con una absoluta seguridad, y dije absoluta seguridad de nuestra salvación. Dice el apóstol San Juan otra vez, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y otra gran diferencia entre nuestra iglesia y otros grupos es que nosotros creemos que una persona puede tener una esperanza de salvación, puede tener una seguridad de salvación sin pertenecer a nuestra iglesia. Sí, no tiene que ser
no tiene que ser de nuestra religión, no tiene que ser de nuestra iglesia. Cuando un hombre preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No dijo, hazte de esta iglesia, hazte de esta otra iglesia. No dijo eso. La respuesta que se le dio es, cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una persona puede tener la seguridad de vida eterna, puede tener la seguridad de salvación con tan solo poner su fe en Cristo Jesús. Solo poner su fe en Cristo Jesús. Hay un hombre en la Biblia que Jesús le prometió que estaría en el paraíso con él. Y no fue de ninguna iglesia. Antes estaba en una cruz muriendo. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El destino eterno del alma no depende de la iglesia a la que uno asiste. Depende de lo que usted haga con Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice el apóstol San Juan también, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? A los que le recibieron, a los que creen, a los que en verdad creen en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña, nos dice que creer es recibir a Cristo Jesús. Usted recibe a Jesús como su Salvador, está mostrando con ello que está poniendo su confianza en Cristo Jesús, está recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador sinceramente, está mostrando con ello que en verdad está poniendo su fe en Jesucristo. Hay personas, son sinceras, pero cuando uno les pregunta, ¿usted cree en Cristo Jesús? Y dicen, sí creo. Y hasta algunos afirman, todo el mundo cree, ¿cómo no? Y cuando uno le dice, quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal, su único Salvador, y entonces dicen, no. Porque una cosa es creer de labios y otra cosa es creer de corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, es necesario recibir a Cristo Jesús. Y una persona, aunque no sea de nuestra iglesia, si ha recibido a Jesús, dice el apóstol San Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, usted recibe a Jesús, usted tiene a Jesús, usted tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es que la vida eterna es Cristo Jesús. La vida eterna es Cristo Jesús. Usted tiene a Cristo, usted tiene la vida eterna. No tiene a Cristo Jesús, no tiene la vida eterna. Eso es lo que creemos como iglesia. Alguien un día de los grupos religiosos que de repente se pasean o visitan en las casas, me preguntaba, ¿su iglesia, usted cree que su iglesia es la única iglesia mejor, es la buena, es la única iglesia correcta? Y le digo, no. Yo creo que el único que puede dar la salvación es Cristo Jesús. Y nosotros no tenemos la concesión de la salvación. Cristo Jesús es el único que la da. Y la persona esta me dice, pues yo sí creo que mi iglesia es la mejor. Muchos creen así. Muchos tienen esa idea de que si no se es de tal iglesia, no tiene esperanza de salvación. El que murió en la cruz es Cristo Jesús. Es el único que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Iglesias o religiones, no. Las religiones las ha inventado el hombre, movido por el diablo. La Biblia entonces enseña que si una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, tiene una esperanza de salvación. La esperanza de la vida eterna tiene que ver con la relación que tiene la persona con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Miren lo que dice la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
Dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en Hechos, el capítulo 4, el apóstol Pedro estaba predicando y dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan, el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren cómo la Escritura nos enseña, nos habla de que el único camino para ir al cielo, el único que necesitamos para tener vida eterna, es Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 14, dice de esta manera, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Hechos, el capítulo 16, el verso 30, decía el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30. Y el 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje sencillo de la palabra de Dios. Cristo Jesús es el único Salvador del mundo. Estas son las cosas más importantes que debemos saber. Nuestro destino eterno. Que nuestro destino eterno está asegurado. En verdad, el saber que nuestro destino eterno está asegurado nos quita dudas, aclara confusiones, aliviana muchas cargas, calma muchos temores, regresa el sueño que perdiste porque estabas preocupado acerca de lo que le sucedió o dónde estará alguien que ha partido de este mundo y que fue cristiano. He escuchado a muchos cristianos decir cosas como no temo a la muerte, cosas como que yo estoy bien con Dios. Y no es arrogancia, no es presunción, es confianza, es saber a dónde va cuando muera. Hace tiempo yo contaba la historia de una hermana. Estaba hospitalizada aquí en una de las clínicas en Ciudad Obregón, cuando era de otra ciudad, y cuando ella está muy grave, su iglesia estaba orando y nos pedían que oráramos por ella, y casi moría y volvía otra vez a estar bien, y así estaba, hasta que un día ella le dice a su pastor, pastor, ya no oren por mí, ya no oren por mí, ya me quiero ir. Ella sabía a dónde iba. En otra ocasión a mí se me pidió que fuera a visitar a alguien al Seguro Social, alguien que tenía cáncer y estaba casi para morir. Y cuando yo voy pensando qué le voy a decir para animarle porque va a morir, ya se lo dijeron y faltaba poco. Yo estoy pensando qué le voy a decir, y cuando yo llego con esta persona, me presento porque no me conocía y le empiezo a hablar de las promesas de Dios. Le empiezo a hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ella era cristiana, había sido miembro de una iglesia bautista y también pues, era cristiana. Cuando yo estoy hablando de estas cosas, ella me dice, pastor, yo estoy lista. Cuando Dios quiera, yo sé a dónde voy.
yo sé sus promesas. Dije, no es arrogancia, no es presunción, es seguridad, es seguridad. Y esto es algo que nosotros debemos de estar seguros, es algo que nosotros debemos de saber a dónde vamos cuando vamos a morir, a dónde vamos. El apóstol Pablo podía saber con certeza a dónde va a ir. Muchos cristianos están seguros de a dónde van y saben lo que les espera y sienten tristeza, pero no sienten tristeza por no saber a dónde van o por no estar seguros. Sienten tristeza por los que se quedan y que no tienen una esperanza. Esa es la razón para estar tristes. El apóstol San Pablo en Filipenses, el capítulo 1, decía estas palabras. Filipenses capítulo 1, dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. El apóstol Pablo sabía que un día se iba a ir de este mundo. Volviendo a segunda a los Corintios, el capítulo 5, dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando de la muerte física. Si me muero, si nos morimos, dice Pablo, sabemos que si nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, y cuando está hablando de si se deshiciere, se refiere a que puede ser que algunos no muramos cuando Cristo Jesús venga, porque la Biblia habla de un arrebatamiento y habla de un resucitar de entre los muertos. Y algunos, cuando Cristo Jesús venga por los suyos, no van a estar muertos. Y la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, en el aire. La Biblia nos enseña que algunos no van a morir. Por eso es que el apóstol Pablo decía, si este tabernáculo, si esta nuestra morada se deshiciere, porque puede ser que algunos no mueran, pero si nos morimos, dice el apóstol, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Y miren dónde: en los cielos, en los cielos. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Un día, si el Señor no viene pronto, este cuerpo se va a deshacer. Y la verdad, quiero prepararle. No quiero que se asuste, pero un día su cuerpo, el mío, va a manifestar señales de que se está deteriorando. Van a salir canas, van a salir arrugas. Y alguien dijo, y neumáticos, o sea, llantas, pues. Va a suceder eso. Se va a ir deshaciendo nuestro cuerpo.
Y un día vamos a partir de este mundo. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés que el hombre va a su morada eterna. O sea, un día vamos a morir y vamos o al cielo o al infierno, a nuestra morada eterna. El espíritu va a volver a Dios que lo creó. Un día vamos a partir. Pero dice Pablo, si nuestro cuerpo, si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Primero está hablando de un tabernáculo. Y fíjense que el tabernáculo se refiere a tiendas de campaña. O sea, eran tiendas donde moraban mientras iban en el desierto, tiendas que se levantaban cada vez que caminaban. No habla de algo que era permanente, sino de algo que iba avanzando, que se movía. Este tabernáculo, y eso quiere decir que nuestro cuerpo, hermanos, se va deshaciendo, va avanzando. No estaremos aquí en este mundo para siempre. Haga de cuenta que somos una tienda de campaña, que vivimos en ella. No tenemos lugar permanente en esta tierra, nos vamos a ir. Pero dice Pablo, tenemos en el cielo una casa eterna, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Filipenses, el capítulo 3, verso 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero luego dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay cosas que el cristiano debe saber, que todo cristiano debe saber, y una de ellas, hermanos, una de ellas es que tenemos una casa hecha por Dios, eterna en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como a extranjeros y peregrinos, vamos de pasada. Nuestra morada eterna no es aquí en la tierra, vamos de pasada, pero tenemos una casa eterna en los cielos. Nuestro cuerpo es frágil. Nuestro cuerpo es frágil. Pero un día Dios nos va a librar aún de este cuerpo. Va a transformar este cuerpo para que pueda vivir de una manera eterna. Una cosa solo hemos visto, que todo cristiano debe saber. Como hijos de Dios tenemos una casa eterna en los cielos. Quiero hacer una pregunta. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador personal? El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe? Se los estaba diciendo a sus discípulos. Se lo estaba diciendo a los seguidores de Él, no a todos. ¿Es usted un seguidor de Cristo Jesús? ¿Es usted cristiano? ¿Usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal? Usted puede tener la seguridad, puede saber que cuando parta de este mundo, irá al cielo. Hay una casa hecha por Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Si no ha recibido a Jesús como su Salvador, le invito: recíbalo, ore, dígale a Jesús que perdone sus pecados y que le recibe, que
pone su fe en Él para que sea su Salvador. Le invito a que lo haga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos saber que cuando partamos de este mundo vamos a ir contigo. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a estar seguros que cada uno de los que estamos participando en esta transmisión podamos decir, como el apóstol San Pablo, el morir es ganancia y mi ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos para estar seguros de ello. Y Dios, si alguien no es cristiano, si alguien no ha recibido a Jesús como su Salvador, ayúdalo a hacerlo también, a tomar esa decisión en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.